buenas tardes a todas y todos. El día de hoy, como está en nuestro cronograma, pues vamos a revisar lo que es la relación ventilación-perfusión. Una cosa importante, pues obviamente voy a retomar en lo que hablamos ayer, pero me gusta mucho esta gráfica porque en parte la van a ver muchas veces y es el traspaso de gases a través de las diferentes estructuras, tanto en circulación pulmonar en la parte superior como circulación sistémica en la parte inferior. ¿Qué quiero llamar la atención? Pues si ustedes se fijan, el paso de moléculas tanto de oxígeno como CO2, tanto a niveles alveolares como a niveles sistémicos, depende de tener diferencias de presión. Y llamo la atención porque claro, una de las características y cosas importantes es que nosotros movemos aire y movemos sangre para mantener diferencias de presión. Entonces, si ustedes se fijan, las presiones alveolares pues están alrededor de 104 y las presiones de CO2 son alrededor de 40 milímetros de mercurio, que son completamente diferentes a los niveles de circulación pulmonar, que si ustedes se fijan en circulación pulmonar, la presión de oxígeno está alrededor de 40 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es de 45 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero que se observen de la imagen de arriba? Claro, yo puedo pasar oxígeno desde el alveolo hacia la circulación por diferencia de presión. Y puedo pasar CO2 desde la circulación al alveolo por diferencia de concentración. Entonces, entre comillas, todos los procesos que vamos a ver que se llaman procesos difusivos son dependientes de las presiones. Entonces, claro, acá viene un tema fundamental. ¿Por qué? Porque ahí lo que están viendo son promedios, pero lo que hemos visto es que esto tiene variaciones en dependencia de la posición del pulmón. Entonces, obviamente, me interesa revisar qué factores afectan las presiones alveolares, tanto de oxígeno como de CO2, ya que eso me va a afectar lo que se denomina el intercambio gaseoso. Y llamo la atención porque, claro, acuérdense que la función fundamental de la respiración es que se haga intercambio gaseoso con las células. Por lo tanto, un primer paso, ¿qué es? Pues ventilar. ¿Y ventilar para qué? Pues para mantener las presiones altas de oxígeno y mantener las presiones bajas de CO2. ¿Con qué finalidad? Pues lograr el intercambio gaseoso con la circulación mediada por la diferencia de presión. Ahora, ¿qué vimos? Y hago el recorderis de ayer. Bueno, ayer revisamos primero un punto importante de circulación pulmonar y dentro de la característica de circulación pulmonar que tenemos, pues que en dependencia de la gravedad, pues va a ser el flujo sanguíneo. Y llama la atención, ¿por qué? Porque claro, nosotros como les decía, nos vamos a concentrar en sedente o bipedestación, en donde si analizamos, pues tenemos la mayor perfusión en las zonas de abajo y la menor perfusión en las zonas de arriba. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque fíjense que es muy diferente la perfusión, casi de 1.5, comparativamente con 0.3 de la parte superior. Y como veíamos, pues esto se mantiene, ese comportamiento en cuestión de gravedad y en parte, pues explicábamos que esto era mediado por las presiones de la arteria, la presión de la vena y la presión del alveolo. ¿Qué es importante y me gusta de la flecha? La altura del corazón. Y claro, en la medida que yo tenga que ascender, y lo mencionábamos ayer, pues yo voy perdiendo presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial pulmonar es acá es más alta, aquí va a ser más baja y allá arriba mucho más baja. ¿Eso qué implicación tiene? Pues claro, las diferencias de presión dependen de la presión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, acá tengo harta diferencia de presión y por eso veo que esto está con una gran cantidad de flujo. ¿Qué es lo llamativo? Claro, por tener esas presiones o ese aumento de flujo sanguíneo, pues la presión de la arteria y la presión de la vena supera la del alveolo. Pero, y llamo la atención y por eso vemos que el flujo es mayor. Pero en la medida que yo voy ascendiendo,
Pues fíjense que pierdo la presión de la arteria pulmonar que me hace disminuir la presión venosa. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque en este caso fíjense que tengo un colapso cercano a la región venosa pulmonar. ¿Y eso qué hace? Que disminuya el movimiento de sangre en la parte media comparativamente con la parte de la base. Y claro, la parte de arriba pues está mucho más colapsada y por ende tiene una menor cantidad de sangre. ¿Qué llamamos la atención? Como les decía, esta pandemia a veces se ha olvidado y a mí realmente yo pensaba que la humanidad iba a tener unos cambios positivos en vez de irse a cambios más negativos como lo que tenemos ahora, pero, y llamo la atención porque de verdad la historia es importante de recordarla para no caer en los mismos errores en un futuro. Y claro, llamo la atención, ¿por qué? Por la cantidad de fallecimientos y como les digo, hasta el último reporte esto se sigue manteniendo, 15 reportes diarios más o menos de muertes por COVID-19. ¿Qué llamó la atención? A mí esta parte de COVID-19 me marcó mucho porque las revistas se volvieron open access. Y esto, claro, esto fue una gran ventaja para las que somos investigadores porque nos permite leer literatura de otras áreas que nosotros no podemos acceder porque obviamente nos cobran. ¿Qué llamó la atención? Claro, toda la parte médica se puso en fuerte en estos cuidados intensivos con COVID-19 para mirar las mejores estrategias de recuperación de pacientes. ¿Qué llamó la atención? Pues como ustedes ven en la imagen superior, la posición prono en dificultades respiratorias y como les mencionaba ayer, pues con una característica interesante y es que claro, los vasos ventrales son los vasos más angostos mientras los dorsales los vasos más grandes o de mayor diámetro. ¿Y eso qué hace? Que cuando yo pongo este sujeto con la parte ventral hacia abajo, pues que sea igualmente perfundido toda la estructura del pulmón. ¿Qué llamó la atención? Porque como les decía, esto nos movió muchísimo porque eran muchos pacientes con dificultades respiratorias, los cuales podían llegar a estar hasta alrededor de 20 a 30 días en el hospital. Entonces, claro, llamó la atención porque muchas publicaciones comenzaron a hacer que cómo era más efectivo el tratamiento de estos pacientes y llama la atención ¿por qué? Porque empezaron a salir estos artículos sobre la posición prona y las ventajas de la posición prona, sobre todo en pacientes con ventilación mecánica. Y llamo la atención ¿por qué? Porque claro, los que están en clínica saben que esa posición tiene sus detalles para acomodar a los diferentes pacientes. ¿Qué llamó la atención? Pues como les digo, esto ha crecido bastante en información y en parte llamo la atención ¿por qué? Porque yo solamente había revisado lo de los vasos, pero hoy encontré algo súper bonito que se los quería traer a colación. ¿Qué llamó la atención? Nuevamente hacen comparaciones entre lo que son las posiciones supino y prono y pues llamo la atención ¿por qué? Pues claro, esto no es una decisión poco menor, ¿por qué? Porque como les decía, hay pacientes que están en reposo en cama y con ventilación mecánica, entonces sí o sí tienen que estar acostados y por eso se debe pensar si se deja el supino o si se deja el prono. ¿Qué llamó la atención? Como les digo, esto me ha llamado fuertemente la atención porque obviamente tenía una medición de perfusión importante, que es que sea más perfundido toda la estructura del pulmón. ¿Qué llama la atención? Pues se hacen comparaciones de la posición supina con la posición prona y observan, y veo una cosa interesante, y es que es menos ventilado en la posición supina. Y llama la atención, ¿por qué? Porque las presiones alveolares de oxígeno y las fracciones inspiradas de oxígeno son mucho más bajas y hay una elevación de la presión alveolar de CO2 en posición supina. Y llama la atención, ¿por qué? Porque no había pensado en esta cosa que nos muestran aquí, de hecho lo muestran en radiografías, y es que claro, en esta posición que ustedes ven acá en supino, uno de los puntos importantes es que la estructura del corazón colapsa en parte las estructuras pulmonares cercanas a ella, colapsando en parte las estructuras tanto de la sangre como de los alvéolos. Y llamativamente, este aumento de soportar la estructura del corazón provoca una disminución de los vasos extraalveolares en su diámetro. Entonces, claro, llama la atención, ¿por qué?
porque como muestran allá, observan una mayor heterogeneidad dentro de las diferentes partes del pulmón. Lo colocan en posición prona, es decir, con la parte hacia abajo, la parte visceral, y que llama la atención, que también me gustó mucho de este artículo, es que ellos encuentran que en esta posición se incrementa lo que es el retorno venoso, pero además disminuye la poscarga del ventrículo derecho. Y esto ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque si yo mejoro el retorno y disminuyo la poscarga, pues estoy mejorando lo que es el gasto cardíaco. Entonces, por eso, si ustedes se fijan en posiciones pronas que encontraron, pues que incrementa no solamente la ventilación, sino que vuelve mucho más homogéneo toda la parte circulatoria, y llama la atención, como les decía, la disminución en lo que es la resistencia en la estructura cardíaca. Entonces, como les decía, pues ya hay varios artículos en los beneficios de Prono, y por eso acá esta última imagen que me pareció fenomenal. ¿Por qué? Porque en parte hacen una gráfica que nunca había visto, y muestra la ventilación en dependencia del tamaño del alveolo, que sería estas representaciones que ustedes ven aquí, y compara la perfusión. Entre más rojo sea, entre más claro es que es menos perfundido. ¿Qué llamó la atención? Miren la posición de supino, y claro, en posición de supino la parte de dorsal pues está incrementado en cantidad de sangre, y fíjense que hacia arriba tengo muy poca perfusión. ¿Qué llama la atención? Que miren que hacia la parte superior tengo alveolos más grandes, entre comillas, pero menos perfundidos. Por eso acá se considera que esta posición supina pues genera mucha más heterogeneidad en esa relación ventilación-perfusión que cuando tengo al sujeto en posición prona. Y llama la atención, como les decía, que en posición prona se mejora mucho la perfusión, pero además se mejora la ventilación. Y de hecho la mejora de la ventilación es por esto que les muestran acá. Esta es la estructura cardíaca, en parte que cómo puede llegar a ayudar a colapsar en supino y cómo no colapsa en prono. Y como les decía, con algo interesante que yo no me había metido, y es las mejoras tanto en el retorno venoso, el gasto cardíaco, como la precarga. Por esa parte se prefiere que los pacientes estén en posición prona. Continuando, perdón, ahora sí, dime. ¿Sabes qué te puedes devolver, profe, a la gráfica que vimos la charla anterior? Más. No, otra. Esta parte de aquí. Porque yo tengo mayor flujo si voy más hacia la derecha, ¿verdad? En la gráfica de arriba. Ajá, ¿y por qué dice 0 si 0 es esta parte de abajo? Ah, perdón, porque es... Acá está mirando la distancia. 0 sí. Es la parte que va a ser la de abajo, y 15 va a ser la parte de arriba. Sí, entonces, claro, como tú acá tienes la parte de la base, el 0, acá te muestran el 0 y acá cuánto es la perfusión. Pero ahora, como el 0 va a estar por acá, por eso te lo muestran desde aquí. Sí. ¿Listo? Y ahora el 0 va a ser aquí, que ese es el flujo de 0. Y el que ya mantiene toda la perfusión. Y el que mantiene perfusión igualada, que sería este. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, una de las cosas que a mí me llama fuertemente la atención es que en posición supino o bípedo, los flujos de la parte superior alcanzan a ser de 0.3, comparativamente con abajo, que es 1.5. ¿Qué significa esto? Mucha sangre moviéndose abajo y muy poquita moviéndose arriba. Y por eso, entre comillas, les decía que nosotros tenemos una fuerte heterogeneidad ¿de qué? De la perfusión, solamente mediado por la gravedad. Ahora, una cosa importante y que también quiero comenzar a mencionar es que, claro, nosotros estudiamos la bipedestación, y en sedente es porque nosotros hacemos traslados fundamentalmente fisiológicos en bipedestación. Entonces, por eso todos los análisis siguen siendo en fisiología respiratoria lo que es en bipedestación. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, esto ha crecido tanto que ya hay fisiología respiratoria en posición de cuidado crítico, en supino o en prono.
Y llama la atención una cosa que pues como yo no estaba bastante enterado en ventilación mecánica, pero de hecho hay una característica que yo sí me acuerdo en clínica, y es que cuando uno pone mucho tiempo a los pacientes en ventilación mecánica hay lesión por la utilización del ventilador mecánico. Lo interesante de hecho de estas últimas revisiones que hice de prono es que encuentran en estudios clínicos que la misma posición prona disminuye mucho las lesiones dadas por la ventilación mecánica. Entonces también se recomienda dramáticamente cambiar de posición en estos pacientes que tienen esta posición durante largos periodos de tiempo. Bueno, sigo en lo de la marcha, ¿por qué? Porque miren que al igual que hicieron con perfusión, hicieron con ventilación. ¿A qué hago referencia? Pusieron a inhalar xenón radioactivo, que no es tóxico, no es metabolizable, para poder ¿qué? Medir si la ventilación también tenía discrepancias igual que la perfusión. Entonces hicieron el mismo experimento, pero ahora el xenón es inhalado. Entonces, ¿qué hacen? Otra vez conteo en la parte inferior, en la parte media y en la parte superior. Una cosa y tiempo fuera. Los que lean esta versión en español se van a dar cuenta que acá está mal puesto el eje. Digo eso porque pues yo no lo había visto hasta que llegó un profesor todo completamente confundido, pero es que no entiendo esta gráfica cuando es que está mal puesto. Entonces en español esta gráfica está al revés. Acá pusieron superior y acá inferior. Entonces, pues téngalo presente para que por si acaso leen esa versión no se vayan a enloquecer. ¿Qué la relación perfusión-pulmón? Sí, esto es ventilación por parte del pulmón. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Contabilizan la ventilación abajo, la ventilación en la parte media y la ventilación en el ápex o parte superior. ¿Qué se da en cuenta y llamo la atención en la gráfica? Miren que tienen ventilación, y acuérdense que ventilación ¿qué es? La cantidad de aire que se mueve en un minuto. Y observen que en la base está más ventilado y nuevamente el ápex es menos ventilado. Pero no cambia tanto como la gráfica esa de perfusión. No es tanto como la de perfusión, pero hay discrepancias. Y llamo la atención, y aquí aparece la gráfica, que en parte nos explica o nos ayuda a explicar por qué la base termina siendo también más ventilada que el ápex. ¿Qué quiero mostrarles y volver a como al punto? Les están mostrando como la distancia entre la parte inferior y la parte superior, entre alvéolo de la parte de abajo y alvéolo de la parte superior. ¿Qué más les muestran? Una de las características que nosotros hablamos es que la presión intrapleural tiene discrepancias. Claro, la parte de abajo es menos negativa porque carga el pulmón. En cambio, la parte de arriba, como no carga nada, es más negativa. ¿Sí lo ven? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Qué llamó la atención? ¿Qué significaba la presión negativa intrapleural? Es más baja que la atmosférica. Sí, es más baja que el atmosférico, pero ¿eso qué me permitía? La expansión. La expansión. ¿Por qué? Si ustedes comparan el alvéolo de arriba con el alvéolo de abajo, el alvéolo de arriba está más expandido porque tiene una presión intrapleural más negativa. ¿Pero por qué? Porque de abajo carga el pulmón. El peso del pulmón Le hace más presión. aumenta la presión intrapleural. Por eso se hace menos negativo. ¿Van conmigo hasta ahí? Entonces, si se ubican en la gráfica, miren que yo estoy en posición de reposo, es decir, no muevo aire, pero previo a inhalar, ¿qué encuentro? Como la presión intrapleural es más negativa en la parte del ápex, el alvéolo tiene un volumen de aire mayor. Antes de inhalar. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que las presiones intrapleurales son presiones de expansión. Y claro, si yo expando, ¿qué voy a tener? Una caída de presión y podré mover aire. ¿Sí está claro? Y digo esto ¿por qué? Porque claro, tengo alvéolos abiertos en la parte de arriba y miren que casi con un 50% del volumen. Y de hecho muestran casi un 60%.
Comparativamente ¿con qué? Con los de la base, que como esto tiene una presión intrapleural menos negativa, están menos distendidos y miren que su capacidad antes de la inhalación está en un 20%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claro, cuando yo empiezo a hacer presiones o cambios de presión transpulmonar para hacer inhalaciones, pues yo puedo cambiar solamente en un 40% los volúmenes alveolares de arriba, pero puedo cambiar en un 80% el volumen de los alveolos de abajo. Es decir, por eso se ventila más abajo. ¿Por qué? Como están más desocupados, pues permiten mucho más movimiento de aire a través de ellos. Y como esto es por minuto, pues obviamente va a ser más ventilada la base que el ápex. ¿Qué pasó? Tren. Otra vez. Importante de esta imagen que es ventilación. ¿Por qué? Ventilación es la cantidad de aire que se mueve en un tiempo determinado, minutos. Entonces, en una respiración, digámoslo así, este solamente podrá ingresar un 40% de su volumen, mientras el de abajo ingresa un 60 o un 80%. ¿Por qué este puede ingresar más y este menos? Porque cuando yo comparo inicialmente, como este está más distendido, tiene más aire y está en un 60% de su volumen. Por lo tanto, cuando inhale, podrá solo subir un 40% para llegar a su máximo. O sea que cuando exhalamos el volumen residual está en el... Vuelve si terminas en este punto. Es que llamo la atención porque tú inhalas, esta es la posición inicial en ambos lados. Cuando tú empiezas a inhalar, ¿qué haces? Cambiar las presiones transpulmonares, que es inhalación, y eso ¿qué te provoca? Que estos alveolos movilicen mucho más aire que los de arriba. O sea, el aire nuevo es más. Claro, ¿por qué? Porque esto está más desocupado. Entonces, por estar más desocupado, cuando tú inhales, ¿a dónde vas a terminar yendo más? Pues a donde estás más desocupado. Y eso en cada respiración. Por lo tanto, cuando tú comparas en el tiempo, es decir, en un minuto, tú terminas moviendo mucho más aire abajo que arriba. Por eso esta gráfica de acá, que tú ventilas mucho más en la base que en el ápex. Profe, entonces a menor presión más capacidad va a tener de llenarse. ¿Por qué? Porque pues los alvéolos de la base están menos distendidos, la capacidad de volumen permite que se expandan más. Claro, ya entendí. Si ustedes se fijan en esta gráfica, un punto importante de lo que él menciona. Miren que la apertura de los alvéolos va a ser dependiente de la presión intrapleural. Porque claro, ¿qué genera que se expanda un alvéolo? La presión intrapleural. Entonces, ¿qué es lo que llamo la atención? Porque claro, estamos en supino. Como estoy en supino, por eso el peso del pulmón me reduce el espacio intrapleural de la parte de abajo. ¿Y eso qué hace? Que tenga una presión menos negativa. Y llamo la atención porque nunca es positiva. Y digo esto ¿por qué? Porque aunque fuera positiva tendríamos un colapso de los alvéolos en esa zona. En centímetros de agua. Claro, todo es en centímetros de agua, pero es subatmosférico. Entonces, ¿qué llamo la atención de esto? Claro, como este tiene una presión intrapleural menos negativa, por eso está menos abierto en la imagen. Comparativamente ¿con quién? Con los alvéolos que están en el ápex, que se enfrentan a una presión de menos 8.5 intrapleural. Y por tener esa presión negativa más grande es que están más abiertos. Pero por estar más abiertos también tienen más aire. Y llamo la atención, ¿más aire qué? Pues antes de la inhalación. Y por eso acá les muestran el volumen como el volumen del 100%, haciéndoles el sentido de ¿qué? De que estos están llenos al 60% en el inicio. Por lo tanto, solo podrán subir un 40% antes de completarse el 100%. Mientras que los de abajo están llenos solamente un 20%. Por lo tanto, podrán incrementar mucho más la cantidad de aire que ellos ingresen. Por lo tanto,
la base es más ventilado que la parte del ápex. Profe, ese 20 y 60% de que estamos hablando es el volumen residual. Ujú. Sí, que es que hay. Pues en parte es la capacidad residual funcional. Claro, porque normalmente no nos vamos a volúmenes residuales, sino estamos en qué exhalamos normalmente. Entonces, claro, el volumen de aire que tienen ellos va a ser la capacidad residual funcional. Pero solo la expiratoria. Claro, sí, es decir, y obviamente, si yo hago un volumen residual, yo lo que espero que es que esto se vuelva un poco menos negativo, porque estoy comprimiendo el tórax. Entonces espero que la presión intrapleural también se vuelva menos negativa, por ese tipo de maniobra, pues. Profe, ¿y la presión alveolar no hace también que se expanda el alveolo? Ah, no, esa hace que se comprima el alveolo. Lo que pasa que es, ten presente que tanto en el alveolo de arriba como en el alveolo de abajo, como estamos previo a la respiración, están con la misma presión alveolar. Ah, ok. Pero, esa también Pero ayuda- con volúmenes de aire diferentes, ¿por qué? Porque tienen volúmenes de expansión diferentes. Claro, pero la presión alveolar ayuda a que A que se mantenga, entre comillas, es esto. ¿Ah, La se fuerza puede? del aire está haciendo esto, claro. La fuerza del aire, ¿qué está haciendo? Acuérdate que las moléculas golpean entre sí, ¿para qué? Para terminar golpeando entre las paredes y permitirte la presión. y la que es hacia adentro, Es la elástica de las paredes. elástica. Claro, si tú ves, ese es el componente elástico y por eso cuando puse la imagen de mostrar el componente elástico, tú ves como toda la parte como de los alveolos circulares, Ajá. porque está completamente rodeado de ese componente elástico. Ahora, me devuelvo acá y esta imagen me gusta mucho porque esta imagen es como una imagen de resumen tanto de la parte de ventilación en la parte izquierda como de la parte de perfusión del lado derecho. ¿Qué me compara? La base con el ápex. Voy a empezar con la base y llamo la atención en que la perfusión está representada en las líneas negras y la ventilación está representado en las partes de los alveolos. Entonces, ¿qué quiero mostrarles en la base? Me voy a ir primero con sangre. Hemos dicho que las presiones arteriales pulmonares son mayores en bipedestación en la base. Y miren que acá lo colocan. Como las presiones vasculares son mayores, acuérdense que eso que me permite tener más reclutamiento, que son más capilares abiertos. ¿De acuerdo? Y además que tengan distensión. Y miren que por eso acá son mucho más grandes que los de arriba. ¿Qué me permite? Tener una resistencia inferior por estos dos mecanismos, aumentándome el flujo sanguíneo. Y arriba, menor. Sí. Perdón. ¿Qué tenemos en perfusión cuando yo estoy sedente o en bipedestación? Las presiones vasculares o de la arteria pulmonar son mayores. ¿Eso qué me hace? Que tenga más reclutamiento de capilares. Por eso acá veo más capilares que arriba. Que estén más distendidos, por eso los veo más grandes. Y por ende, si tengo más reclutamiento y más distensión, pues la resistencia debe ser inferior. Sí, porque Ajá, y como afecta la resistencia, tengo un mayor flujo sanguíneo. Sí. Porque estamos al mismo nivel del corazón. En cambio, la parte del ápex tiene que ascender y a lo que tiene que ascender pierde presión. ¿Ah? Claro, en esto. Si tú tienes una disminución de la presión, ¿qué provocas? Menos reclutamiento, menos distensión, resistencia más elevada y menor flujo sanguíneo. Menos cantidad de capilares activos. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de reclutamiento? ¿Qué era reclutamiento? Capilares que están cerrados pasan a estar abiertos por presión. por aumento de la presión arterial. Entonces, si tú ves, de hecho, la representación gráfica, ¿qué es? Tú ves una gran cantidad de capilares y arriba ves muy pocos. ¿Eso por qué es? Por el reclutamiento. Profe, pero se está cumpliendo la fórmula, ¿no? Ya hemos dicho que la fórmula era al revés para pulmón. Se distiende a mayor En este presión. caso se está Se distiende a mayor presión.
Es que lo que dijimos ayer es bastante interesante en circulación pulmonar. ¿Por qué? Fíjense una cosa importante, tranquilos. En pulmón pasa algo que es importante de tener en cuenta y es incrementos de la presión de la arteria pulmonar que me generan no solamente incrementos de la diferencia de presión por aumentarlo, sino que además me tumba la resistencia. ¿Por qué? Por estos dos mecanismos. Entonces, claro, al tumbar la resistencia es que dramáticamente se incrementa el flujo. Por eso, entre comillas, y llamo la atención, ¿por qué? En la presión sistémica sí necesitamos sí o sí que el ventrículo incremente su fuerza para que incremente la eyección, incremente la presión y se incremente el movimiento. Pero en pulmonar, pequeños cambios de la presión arterial pulmonar que hacen aumentarme el flujo porque me baja la resistencia por el reclutamiento de nuevos vasos y la distensión de ellos. Entonces, por eso, entre comillas, ¿qué hacemos? Claro, como yo les decía, y miren esta imagen, ¿qué es? Yo tengo que ascender, por lo tanto la presión de la arteria pulmonar disminuye. ¿Comparativamente con quién? Con la de abajo. Y por eso, ¿qué hago? Cuando yo comparo esto, ¿qué observo? Que las presiones intravasculares son menores. Porque claro, como les digo, la presión arterial tiene que ascender y tiene que disminuir. ¿Comparativamente con qué? Con la de abajo. ¿Y eso qué hace? Que tenga menos reclutamiento, menos distensión, la resistencia esté elevada y haya un menor flujo en la parte del ápex. Ahora, miren la ventilación porque, como les digo, esta gráfica me encanta porque tiene las dos cosas. ¿Qué me muestra? Como les digo, los alvéolos. ¿Qué observo de los alvéolos en la parte de abajo? Que están un poco más cerrados que los de la parte de arriba. ¿Y por qué? Nuevamente, presiones intrapleurales menos negativas, por lo tanto los distiende menos o los estira menos. ¿Comparativamente con qué? Con este que tiene presiones intrapleurales más negativos, por eso estos alvéolos están más grandotes. ¿Qué más sigo? Me voy a quedar abajo. Como este tiene una presión intrapleural menos negativa, este tiene un gradiente de presión transmural inferior. ¿Eso qué me permite? Alvéolos más pequeños, pero que pueden distenderse más aumentando la ventilación en ellos. Claro, comparativamente ¿con qué? Con los de arriba. ¿Por qué? Porque estos alvéolos son más grandes, menos distendibles porque tienen más aire y por ende con menos ventilados. Transpulmonar. Acuérdense que la presión transmural o transpulmonar es igual a la presión alveolar menos las presiones intrapleurales. Entonces, perdón por te lo digo. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si tú arriba, y llamo la atención en esta imagen, si tú ves en posición de reposo, y mírame esta imagen, las presiones alveolares en ambos alvéolos es 0. Pero fíjate que la transpulmonar de abajo es menos 1, es 1.5, mientras arriba es 8.5. ¿Por qué? Porque cada una intrapleural es diferente. Entonces por eso acá te dicen que el gradiente de presión transmural es superior en la parte de arriba. Pero no te me vayas a confundir porque lo esencial no es tanto la transpulmonar, sino que ese sitio es menos ventilado y menos perfundido, es lo más importante de esta gráfica. Y bueno, saber por qué es menos ventilado y menos perfundido. Ahora, ¿qué quiero mostrarles? Y acá viene el detalle. ¿Por qué empecé a meterme en todo esto? Por un detalle que yo les dije al inicio, y es que la función del sistema respiratorio es el intercambio de sustancias. Por lo tanto, yo necesito tener gradientes de presión para tener difusión constante en cada momento. Entonces, esta imagen, y de hecho este artículo fue uno de los pocos artículos de la revista de fisiología que he traído a clase, porque fue muy didáctico para explicar lo que son presiones alveolares de oxígeno y presiones alveolares de CO2. ¿Por qué? Porque la ventilación tiene su función en mantener aumentado el oxígeno y disminuido el CO2. ¿Para qué? Para la difusión. ¿Qué quiero mostrarles? Y aquí aparece como la estructura del alvéolo. Y me gusta esta imagen para representación. ¿Qué es? Zona conductiva y después zona respiratoria. ¿Qué llamo?
la zona respiratoria, está las presiones alveolares. ¿Qué más tengo? El capilar que viene con la sangre arterial pulmonar y pasa a venosa pulmonar. ¿Vamos bien? ¿Qué quiero mostrarles? Me muestran los dos flujos de los cuales son dependientes la difusión. La ventilación por el lado de la respiración y el gasto cardíaco por el lado de la perfusión. ¿Listo? Dos flujos. Ya. Entonces, imagen. Voy a empezar a hablar de la presión alveolar de oxígeno. Me gusta esta imagen, ¿por qué? Si ustedes se fijan, las presiones alveolares de oxígeno van a depender de la ventilación y por eso me gusta esta representación gráfica. ¿Por qué? El nivel de agua hace referencia al nivel de la presión alveolar de oxígeno y que muestra que la llave es la ventilación. Entonces, si yo abro más la llave, es decir, el sujeto ventila más, las presiones alveolares de oxígeno se incrementan. ¿Van bien hasta ahí? Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, aparece algo interesante y es la función de la perfusión. Y claro, si ustedes ven cuál es la función de la perfusión, que el oxígeno pase a sangre y se lo lleve. Por lo tanto, miren que acá ponen la perfusión como el desagüe. Pues claro, si yo llego a incrementar dramáticamente la perfusión, pues yo espero que la presión alveolar de oxígeno disminuya. Entonces puedo decir con esta gráfica y con esta gráfica que las presiones alveolares de oxígeno son dependientes tanto de la ventilación como de la perfusión. Te lo repito. La presión alveolar de oxígeno, según esa gráfica, va a depender de los dos flujos. De la ventilación porque lo aumenta y de la perfusión porque lo disminuye. ¿Bien? CO2. Miren la gráfica lentamente y nuevamente, como les digo, a mí me gustó mucho el ejemplo de lo que es el agua. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, si ustedes ven la representación gráfica, ¿de qué va a depender la presión alveolar de CO2? Pues llamo la atención que acá la llave, ¿qué es? La perfusión. ¿Por qué? Acá la llave es la perfusión. Claro, porque nosotros ¿qué hacemos? Pasamos CO2 hacia el alveolo. ¿Desde dónde? Desde la circulación. Por lo tanto, entre más profunda, mayor va a ser la presión alveolar de CO2. Pero, y llamo la atención en el pero acá, ¿por qué? Porque claro, la función de la ventilación, ¿qué es? Sacar el CO2 hacia la atmósfera. Por eso, en este caso, es el desagüe. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque entonces las presiones alveolares, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, son dependientes de qué tan ventilado sea el alveolo y qué tan perfundido sea el alveolo. ¿Por qué? Porque las presiones van a depender de la ventilación y de la perfusión. Entonces, acá está el resumen de esas gráficas. ¿Qué es el resumen de esta gráfica? Que de hecho, de verdad, si uno entiende esto, pues ya se quita el resto de encima. Es presiones parciales alveolares. ¿De qué? Oxígeno en color rojo y CO2 en color azul. Siempre estoy viendo que presiones alveolares. ¿Comparativamente con qué? ¿O con qué lo relaciono? Con la ventilación alveolar y llamo la atención. Miren que no es ventilación total. ¿Me interesa cuál?
la alveolar y llamo la atención, litros por minuto. ¿Qué observo? En la medida que yo incremento la ventilación que hago, incremento las presiones alveolares de oxígeno y disminuyo las presiones alveolares de CO2. Y claro, para entenderlo en parte está la imagen que dejé acá. ¿Por qué? Porque si yo incremento la ventilación, yo estoy abriendo la llave en el oxígeno y abriendo el desagüe para el CO2. ¿Y eso qué me explica? Pues que uno incremente la cantidad y el otro disminuya. Dime. O sea que la perfusión lleva funciones de oxígeno y dióxido de carbono, pero no aumenta y después disminuye. Profe, ¿vas a decir algo de ella? Ok, lo que yo quería preguntar es, es que en la circulación pues obviamente la circulación es un movimiento continuo, ¿no? En la ventilación estamos hablando de todo el mecanismo de ventilación, que es inhalar y luego exhalar nuevamente. Okay. O sea, no estamos hablando de que el momento en el que yo estoy inhalando es el momento en que yo abro el desagüe para el camino. No, y acá hay una cosa importante y gracias por la pregunta. Claro, eso no es un proceso de inhalación, sino ventilación total. Y por eso siempre llamo la atención en que litros por minuto. Entonces, normalmente llamo la atención porque, claro, una de las características que tiene uno cuando incrementa el ejercicio es incrementar la ventilación alveolar. Y llamo la atención ¿por qué? Porque los incrementos de la ventilación alveolar, ¿qué efectos tienen? Incrementar más la presión alveolar de oxígeno y disminuir la presión alveolar de CO2. ¿Para qué? Para favorecer el intercambio de sustancias. Porque llamo la atención, ¿por qué? Porque estamos analizando las presiones alveolares de CO2. Entonces, claro, entre más altas sean las de oxígeno, pues más podrá movilizar hacia el capilar. Y dos, entre menos sea la de CO2, pues también más va a favorecer la difusión porque más diferencia de presión con el sistema. Entonces, por eso, entre comillas, los incrementos de ventilación que hacen incrementarme las presiones alveolares de oxígeno, bajarme las de CO2 y esto en sí me favorece la difusión de oxígeno y la eliminación de CO2. O sea que una es dependiente de la otra. ¿Cómo así? O sea, podría decirse que la presión alveolar del oxígeno es también dependiente de la presión alveolar del CO2. No, lo que pasa es que tanto la presión alveolar de oxígeno como la presión alveolar de CO2 se afectan por ventilación y por perfusión. Pero o sea, lo que me refiero es que si aumenta una, pues disminuye la otra. Lo que pasa es que como la ventilación y la perfusión afecta a ambas, claro, si tú cambias la ventilación, per se se van a cambiar ambas. Igual que si cambias la perfusión, van a cambiar ambas. Entonces sí sería una dependiente. Pero no, es que una dependiente de la otra, ¿qué es? Que tú cambies la presión alveolar de oxígeno y eso te provoque cambio directo de la presión alveolar de CO2. Entonces, eso no está ocurriendo. Lo que ocurre que es que tú cambias la ventilación y por el hecho de cambiar la ventilación, en uno aumentas el drenaje y en el otro el desagüe. O sea, no es como directamente un intercambio, Exacto. sino que las dos son función de la... Exacto. Es decir, que ambas dependen de este punto y de este punto, solamente que los cambian. Llamo la atención de que los cambian, ¿por qué? Porque claro, si tú ves la perfusión que me trae al alveolo, el CO2, mientras la perfusión que se hace me lleva el oxígeno. Entonces, y la ventilación me hace lo contrario. Por eso cuando reviso solamente la parte de ventilación, por el hecho de mirar la función respiratoria, de que yo incremente la ventilación alveolar que hago, fíjate que yo incremento lo que es la cantidad de oxígeno y disminuyo la de CO2 a niveles alveolares. ¿Para qué? Favorecer el intercambio. Es decir, que con el solo hecho de incrementar la ventilación alveolar, ya cambian los gases alveolares y por eso incrementa la difusión. ¿Sí? Por las diferencias de concentración. Claro, Bueno, por las presiones. diferencias de presión que Sí, ya. en el caso de gases se maneja presión en vez de concentración, pero es muy parecido.
¿Qué me gusta de esta lámina? Esta es de las pocas láminas que nos habla de contenidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de libros de fisiología solo habla de presiones. Y claro, cuando uno habla de presiones, pues uno a veces queda como perdido de cuánto es la cantidad que se está moviendo. Esto que muestra, más o menos en un ciclo cardíaco, miren que se mueven 250 mililitros para todos los tejidos en oxígeno y se sacan 200 mililitros de CO2. ¿Qué les muestran los contenidos? Y lo que me encanta de la gráfica, ¿qué es? Claro, ustedes saben que nosotros tenemos 6 litros de aire, 5 litros de gasto cardíaco para mantener las demandas energéticas. Entonces quiero mostrarles algo que me pareció súper lindo de la gráfica. ¿Qué muestra? Que claro, ustedes gastan 250 mililitros de oxígeno en todas sus células en cada minuto y esa es la misma cantidad de oxígeno que se mueve desde los alvéolos hacia la circulación pulmonar. Sistema estable. ¿Qué llamó la atención? En el lado del CO2 pasa idéntico. 200 que salen de las células son los 200 que salen a través del sistema respiratorio para lo que es el sistema atmosférico. ¿Qué muestran acá? Y acá viene un juego que me parece interesante. Presión alveolar de oxígeno, presión alveolar de CO2. ¿Ubicados? Listo, juego. Respiración con baja presión de oxígeno. Y claro, que espero que se me afecte, pues que se me disminuya la presión alveolar de oxígeno. Y miren que no hay cambios de CO2 y le ponen ahí una pestañita. Después en regulación cardíaca les hablo de la pestañita. ¿Qué quiero medir? Segundo, aumento la ventilación alveolar sin cambiar el metabolismo. ¿Qué significa esto? Que yo empiece a hacer y claro, yo puedo aumentar mi ventilación alveolar, pero fíjense que no estoy incrementando mis demandas metabólicas. Entonces, eso tiene una repercusión, porque de hecho se ha evaluado y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, se me incrementan las presiones alveolares de oxígeno y se me disminuyen las de CO2 a niveles alveolares. ¿Qué llamó la atención? Claro, yo también puedo reducir la ventilación sin cambiar el metabolismo. Y por el hecho de disminuir la ventilación alveolar que provoco, que se me caiga la presión alveolar de oxígeno y se me incremente la de CO2. ¿Qué me gustó de esto? Miren lo que pasa, y llamo la atención, cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿qué hace? Incrementa el metabolismo. Pero normalmente no se cambia tan rápido la ventilación y eso que provoca que haya una disminución de la presión de oxígeno y un incremento de la presión de CO2. ¿Entendido? No, otra vez, profesor. Claro. Llamo la atención. ¿Qué pasa cuando uno aumenta el metabolismo inicialmente sin que haya cambios de ventilación? Pues lo que hace, entre comillas, que es disminuir, consumir el oxígeno y aumentar la producción de CO2. Sí. Y eso, llamo la atención, va a ser la activación de quimiorreceptores inicialmente. ¿Qué llamó la atención? El otro metabolismo o la otra cosa que puede pasar es cuando uno se va a acostar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, cuando uno va y se acuesta disminuye el metabolismo. Y normalmente todavía no se ha cambiado la ventilación. ¿Eso qué me provoca? Que se me incremente la presión de oxígeno alveolar y se me disminuya la de CO2. Y llamo la atención, y me gusta mucho, ¿qué pasa si son proporcionales los cambios metabólicos y de ventilación? Pues lo que se espera es que no haya cambios. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, normalmente lo que les voy a mostrar en regulación de la respiración, claro, lo que activa la ventilación es la quimiorrecepción. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se activa inicialmente la quimiorrecepción? Por el aumento del metabolismo celular. Y claro, los aumentos de metabolismo celular, ¿qué hacen? Impactan en las presiones alveolares y eso ¿qué hace? Activa los quimiorreceptores, ¿para qué? Para modificar la ventilación
y volverla a situar con la misma demanda metabólica. Por eso cuando uno sale trotando, pues uno empieza a aumentar la ventilación hasta que se estabiliza. Igual que pasa con la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esa posibilidad de frecuencia y de respiratoria y cardíaca ya está proveyendo las demandas metabólicas del cuerpo. ¿Sí está claro? Estamos correctos. Entonces, claro, entonces por eso en parte el sistema que hace, pues regular las demandas a la ventilación. Ahora, una cosa importante, porque aquí viene detallitos, aparece lo de la clase. La clase se llama relación ventilación-perfusión. Y claro, llamo la atención porque esta es la gráfica de la clase. Mírenla y yo ya voy a explicar. Importante, en el eje del lado izquierdo, para que nos vamos situando, tiene dos ejes Y. El eje Y del lado izquierdo es el que me interesa ahorita. ¿Qué quiero que vean del eje Y del lado izquierdo? Es litros sobre minuto. Entonces, claro, yo puedo comparar tanto la perfusión, porque se maneja en litros por minuto, como la ventilación, que también se maneja en litros por minuto. ¿Sí está claro? Por eso yo las puedo graficar ambas ahí. ¿Qué tengo además? Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Es decir, la base, el ápex. ¿Ubicados? ¿Vamos bien? Entonces miren que acá voy a hacer como una repetición de la repetidera, pero todo bien. Perfusión es mayor en la base que en el ápex. Ventilación es más ventilado la base que el ápex. Entonces, tranquilos, no me vayan a matar. Relación ventilación, perfusión. Y lo pongo así, ¿por qué? Porque claro, cuando yo hago esta relación, comparo qué tan ventilado está con qué tan perfundido está. ¿Vamos bien? ¿Listo? Ojos a mí. ¿Yo qué observo? En la parte de la base, comparando ambos flujos, es más perfundido que ventilado. ¿Sí o no? Si es más perfundido que ventilado, esto debe ser menor a 1. ¿Sí? Ahora, eje del lado derecho, que es relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Miren que acá tengo el 1 y miren que acá en la base es menor a 1. ¿Bien? ¿Qué significa que sea menor a 1? Que es más perfundido que ventilado. Que el denominador está más grande que el numerador. Mucha sangre para Y me voy para la parte del ápex. ¿Yo qué observo? Es más ventilado que perfundido. Por lo tanto, fíjense que eso es por encima de 1. El numerador más grande. Voy a analizar, hay 3 líneas. Voy a analizar las 3 líneas. Importante del análisis, ¿qué es? Que en todas estoy en la parte de abajo del pulmón, en la parte media del pulmón, en la parte ápex del pulmón. En esta posición, porque esta es la que estoy estudiando. O sea, Entonces, procedente. ¿Qué llamo la atención? Me voy primero con flujo. Que el flujo es mayor en la base que en el ápex. 2. Que la ventilación es mayor en la base que en el ápex. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Aquí relacionamos la ventilación y la perfusión porque, como dije anteriormente,
las presiones alveolares de oxígeno y CO2 dependen tanto de la ventilación como de la perfusión, por eso hago esta relación. ¿Listo? Entonces, ¿qué encuentro? En la base tengo las dos, ventilación y perfusión mayores, pero de las dos, en litros por minuto, encuentro que es más perfundido que ventilado. Por eso, la relación ventilación-perfusión, que es la de rojo, es menor a 1. Y el apex, que queda por acá, como la ventilación es mucho mayor que la perfusión, por eso la relación es por encima de 1. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien? Profe, lo que me permite a mí hacer esta relación es que estoy midiendo ambas cosas en litros por minuto, ¿cierto? Si no, yo no pudiera hacer pues, esta operación matemática. Ahora, miren este detalle, ¿por qué? Me voy a presiones, ahorita te contesto. ¿Qué hicieron? Pues yo puedo jugar con la relación ventilación-perfusión, pues para llegar a extremos y determinar qué pasa en extremos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta imagen de Boro, cogen, entre comillas, una arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque es perfundida más no ventilada. ¿Eso qué significa? Como está cero ventilado, pues esta relación tiende a 0. ¿Por qué lo llevan allá? Porque nos quieren mostrar algo que a mí me interesa, que es la presión, tanto de CO2 como la presión de oxígeno. Entonces, ¿qué llamo la atención? En sitios que son poco ventilados y gran perfundidos, pues tienen una presión de CO2 alta y una presión de oxígeno baja. ¿Comparativamente con qué? Pues me voy con el extremo que es tráquea. ¿Tráquea qué es? Ventilado más no perfundido. Entonces, ¿qué observo? Que la presión en esas zonas que tienden a infinito, porque todo número dividido por 0 tiende a infinito, pues que veo que la presión de oxígeno es muy alta en 150 y 0 de CO2. Claro, porque si no es perfundida, ¿de dónde saco el CO2? Pues sería de la atmosférica, pero es 0,004. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dije esto? Ahora me voy a lo que me interesa. ¿Por qué? Base y apex. Base. ¿Qué dijimos que era la base? La base es más perfundida que ventilada. ¿Cierto? Y llamo la atención. Mírenlo acá. Muy cercano ¿a qué? A 0. ¿Por qué? Poco ventilado, muy perfundido. ¿Qué muestro? En esos alvéolos la presión de CO2 es alta y la de oxígeno es baja. ¿Comparativamente con qué? Con el apex. ¿Por qué? Porque el apex es ventilado más no perfundido. ¿Y eso qué hace? Que tenga presiones más bajas de CO2 y más altas de oxígeno. Pero no entiendo por qué dice 0 a la relación. Porque no tiene. Porque es 0 la ventilación. ¿Porque está en el medio? No, porque es en el numerador. Es que todo cambia si está en el numerador o denominador. Si el 0 es en el numerador, te queda 0 la relación. Pero si el 0 te queda en el denominador, te va a infinito. Es decir, que todo número dividido por 0 tiene infinito, pero todo 0 dividido por otro número es 0. Pero el de arriba es ventilación. ¿Y que está en 0? ¿Por qué está en 0? ¿Ah? Porque está en 0 a Porque en la arteria pulmonar no tengo zona ventilada. ok, ya Por pensé eso que toman la tráquea y toman la arteria en zonas que no hacen intercambios. No, pensé que es que estaban hablando como a ese nivel. No. Es las comparaciones. Ahí al corazón, ahí Sí. específicamente. Entonces, miren esta gráfica. Tabla, resumen. Tabla, resumen, tabla, resumen, tabla, resumen. ¿Qué me gusta de esta tabla resumen? Nuevamente me comparan la base y el apex. Pero lo que me gusta es que no solamente dicen si está más alto o más bajo, sino que realmente nos dan los valores numéricos de cada zona. Entonces a veces, claro, con los valores numéricos uno puede percibir mucho mejor las cosas.
Voy primero. ¿Qué comparo? La parte de la base, la parte del ápex, ¿en cuanto a qué? Ventilación alveolar y perfusión. ¿Qué conocemos? Y miren acá, la base más ventilada que el ápex. La base más perfundida que el ápex. Ahora, me voy a la comparación entre ambas en cada zona. ¿Qué observo y me voy acá? Que yo tengo más perfusión y menor ventilación. Por eso miren que la correlación ventilación-perfusión es menor a 1. Comparativamente con qué? Con arriba en el ápex que tenemos que es más ventilado que perfundido. Y por ser más ventilado que perfundido, miren que la relación ventilación-perfusión es mayor a 1. ¿Vamos bien? Listo. Detalles. Como esta zona, y me voy a quedar arriba ya que estoy acá, es más ventilado que perfundido, que hemos dicho que como es más ventilado, pues tiene mayor presión de oxígeno, y como es menos perfundido, pues tiene menor presión de CO2. Comparativamente con quién? Abajo. Y llamo abajo, ¿por qué? Porque claro, acá es poco ventilado, pero muy perfundido. ¿Eso qué hace? Que tenga presiones bajas de oxígeno y altas de CO2. Y llamo la atención nitrógeno, porque obviamente tengo nitrógeno, y llamo la atención en algo que uno dice, bueno, ¿por qué si el gas más grande es nitrógeno, nosotros no hablamos de nitrógeno? Porque el nitrógeno no se metaboliza, por lo tanto, sí difunde, pero no se utiliza. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, nosotros tenemos nitrógeno en los pulmones, también tenemos nitrógeno en la sangre y por ende tenemos nitrógeno en el líquido extracelular. Y digo esto, ¿por qué? Porque obviamente lo tenemos y uno es consciente de ello cuando comienza a bucear. Y claro, si ustedes ya han tenido por ahí alguna experiencia en hacer inmersiones, pues uno de los grandes peligros de las inmersiones profundas es subir rápidamente o la despresurización. ¿Por qué? Porque claro, lo que hace la presión de agua, que es comenzar a presionar todo lo que es el cuerpo y entre eso el nitrógeno. Y por ende, si uno tiene comprimido un gas y después sale rápidamente, pues puede crear burbujas a nivel sanguíneo. Y por eso no es recomendable en estos submarinos pasar de profundidades muy bajas y subir rápidamente, porque puede provocar grandes repercusiones en la salud. Sí. Ahora, ¿qué quiero mostrarles? Y acá viene lo más bonito, importante. Estas son las presiones a niveles alveolares. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué quiero que observen? Acá, ¿qué hicieron? Medir los contenidos de oxígeno y CO2 por cada mililitro de sangre en 100 mililitros. ¿Cuánto tienen mililitros? ¿Qué llamo la atención? Y llamo la atención, y esto es sangre. ¿Qué muestro? Como ustedes pueden ver, la parte del ápex tiene una mayor presión de oxígeno. ¿Eso qué hace? Que yo movilice mayor cantidad de oxígeno hacia la sangre comparativamente que abajo. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque además, pues me disminuye mucho más el contenido de CO2 a nivel de la sangre que en la base. ¿Por qué? Porque en ambos tengo mayor diferencia de presión. ¿Sí lo ven? Pero, y llamo la atención en esta parte de la gráfica, ¿por qué? Porque nos van a evaluar la cantidad que entra de oxígeno por mililitros en cada minuto y la cantidad de CO2 que sale en cada mililitro por minuto. ¿Qué llamó la atención? Aunque el ápex, por tener una relación ventilación-perfusión mayor a 1,
tiene mayor diferencia de presión de gases y realiza mayor difusión. Por tener tan baja perfusión, pues moviliza muy poco oxígeno hacia adentro y saca muy poco CO2. Comparativamente ¿con quién? Con la base, que aunque la base es muy poco ventilada y más perfundida, y eso me provoca que haya una diferencia de gases menor, pero como tiene tanta perfusión comparativamente con la Apex, pues ¿qué provoca? Que por esta zona sea por donde más entre oxígeno y salga CO2. Por lo tanto, una de las características de la relación ventilación-perfusión en sedente o en bipedestación es que el punto de mejor intercambio gaseoso es el que recibe menos sangre. Y por eso llamó fuertemente la atención de que se llama la limitación respiratoria del consumo de oxígeno. Y claro, como les decía, cuando yo hago una prueba de oxígeno y lo hago nadando, el sujeto presenta unos mayores consumos de oxígeno que si lo pongo a trotar. Y uno dice, pero ¿por qué acá puede aumentar? Porque al bajar la posición del cuerpo, mejoro el intercambio gaseoso en toda la zona del pulmón. Cosa que no pasa cuando yo estoy acá. Y de hecho es muy llamativo, ¿por qué? Porque los ciclistas, de hecho, por eso prefieren las posiciones acostadas en grandes esfuerzos, para aumentar mucho más la ventilación. Por eso, en mi época antes se paraban mucho más, y ahora uno dice, ven, ya no se paran. Y realmente lo que hacen es buscar mayor eficacia ventilatoria, para tener mayor posibilidad de bomba. Pero porque diste menos sangre, no entiendo. Claro, el detalle que es, y más. muestro acá, la entrada y la salida de oxígeno y CO2, ¿de qué va a depender? Principalmente de la perfusión. Sí. Entonces, ¿qué observo? Esta zona tiene más diferencia de presión y mueve más. Pero al tener tan poca perfusión, miren que lo que entra y lo que sale es muy pequeño. Comparativamente ¿con qué? Por esta perfusión de la base, así tenga menos diferencia de presión y se mueva menos, pero como mueve tanta sangre, entra más oxígeno y saca más CO2. O sea, donde hay más sangre. Sí, donde hay más sangre. Y por eso terminamos haciendo mayores movimientos de oxígeno y CO2 en los puntos donde tengo menos diferencias de presión. Porque si tú ves, el punto de mayor diferencia de presión es el ápex. Pero ¿por qué en el ápex no se mueve más aire y se saca más? Por la perfusión. Nuevamente la perfusión es muy pequeña. Y claro, por eso les decía que a mí esto me gusta por lo numérico. ¿Por qué? Claro, 1.2 litros por minuto a 0.07 es una diferencia muy marcada en la cantidad de sangre. Entonces, claro, este sitio es muy bueno para el intercambio, pero el problema es que recibe poca sangre. Ese es el detalle de la relación ventilación-perfusión. Pero entonces ahí la ventilación estaría dependiendo de la perfusión. La ventilación, bueno, entre comillas vamos a ver que la regulación de la respiración en parte también se regula con el gasto cardíaco, es decir, regulan entre comillas ambos procesos. Pero aquí, ¿qué te quieren mostrar? Acá lo que quieren mostrar es que tanto la ventilación como la perfusión te van a afectar las presiones alveolares de los gases. Entonces, ¿por qué eso es importante? Claro, en sitios, por ejemplo, como la base, que tú tienes una gran perfusión, pero una poca ventilación, ¿qué hace? Que tengas una presión de oxígeno muy baja y muy alta de CO2. Por eso, si tú ves los contenidos de oxígeno y de CO2, son bajos y altos entre comillas, es decir, que no movilizo mucho. ¿Y eso qué implica? Llamo la atención. Comparativamente arriba, tienes mayor ventilación que perfusión, por eso la presión de oxígeno es mayor. ¿Eso qué hace? Que lo muevas más hacia la sangre. Pero llamo la atención en una cosa. Por eso los contenidos de oxígeno en sangre son mayores allá que acá. Porque allá tienes una mayor diferencia de presión, por eso se difunde más. Pero, como te decía, ¿cuál es el problema de esto? Que en el sitio donde tú más difundes oxígeno y CO2, que es en el ápex,
es por donde menos pasa sangre. Por eso, en el punto de mayor difusión, tienes el punto de menor movimiento. Ya por la sangre. Y en el sitio donde tienes menos posibilidad de difusión, por mover mucha más sangre, ¿qué haces? Pues mueves más oxígeno y sacas más CO2. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Dime. ¿Qué es? Ah, eso es presión de nitrógeno. Ahora, sí. Pues ahorita solamente quería preguntar porque la de En la relación ventilación-perfusión. No es ventilación de volumen. Vale. Ah, ¿por qué la ventilación va arriba de la otra? ¿por qué relación ventilación-perfusión? Por eso se llama así. Porque relaciona la ventilación con la perfusión. ¿Ah? Relación así, otra. ¿Ves? Porque normalmente lo que hacen es medir la ventilación primero porque es la que afecta fundamentalmente la presión alveolar de oxígeno. Sí, y de hecho si tú ves las ventilaciones lo primero que hacen es cambiar ventilaciones tanto presión alveolar de oxígeno como CO2. Por eso lo toman inicialmente. Pero igual, independientemente si la cogieran al revés, pues tendríamos que explicarlo al revés, pero también tendrías discrepancias. Sí, o sea, Ahora, ¿qué quiero mostrarles a continuación? Aparece algo que en clínica van a ver mucho y es los errores de la relación ventilación-perfusión. ¿A qué hago referencia? Pues si ustedes se fijan, yo les mostré ahorita un 0 y un infinito. Y claro, esos casos parecen como que no pueden pasar, pero llamo la atención. Si en el caso pasa un trombo y se queda, pues yo bloqueo toda la perfusión. Entonces llamo la atención porque la ventilación la tengo, la perfusión no lo tengo, por eso tengo esto infinito, porque la perfusión es 0. ¿Vamos bien? ¿Qué significa una relación ventilación-perfusión de infinito? Ventilado más no perfundido. Y por eso que observo que las presiones de oxígeno son 150 milímetros de mercurio y las de CO2 0. ¿Sí es claro por qué? Listo. Me voy al otro caso extremo que es que, pues el niño que se traga el balín y que se tapa algún bronquiolo. ¿Qué llamo la atención? Claro, tendré una zona que es perfundida pero 0 ventilada. Como la relación es 0 arriba, por eso tiende a 0. ¿Listo? ¿Qué veo cuando la relación ventilación-perfusión tiende a 0? Pues que el oxígeno cae y el CO2 se aumenta. ¿Van conmigo? Pues porque está tapado el bronquiolo. ¿Cuál no entienden? ¿O los dos? ¿Por qué? Porque. Presiones alveolares de oxígeno, ¿de qué dependen? De la ventilación. Sí, de que lo Entre más ventilado, mayor presión de oxígeno. Entre menos ventilado, menor presión de oxígeno. Teniendo en cuenta eso, miren que acá no es ventilado. Por eso la presión de oxígeno cayó. ¿por qué la CO2 no? ¿Por qué? Porque ya no está saliendo. Claro, porque no tiene por dónde salir. Y si no sale, pues se te va a incrementar. ¿Hasta qué punto? Hasta que iguales con la sangre. ¿Y por qué no Fin baja de la tanto? difusión. Y llamo la atención que ¿cuál es el fin de la difusión? Cuando tú igualas ambas presiones. Ah, Entonces, como esto es perfundido y no ventilado, ¿qué pasa? Se incrementa la de CO2 y cae la de oxígeno. ¿y por qué no cae a 0? ¿Por qué no cae a 0? Porque tiene que igualarse a la otra. Porque el nivel venoso nunca está en 0. Aquí sí, acá. La de 0. Voy para allá. Ahora, ¿qué hacemos acá? Y llamo la atención. Acá yo dejo la ventilación, pero quito completamente la perfusión. ¿Eso qué hace? Que no llegue CO2, por eso baja, y que el oxígeno no difunda, por eso aumenta. Claro. Sí. Sí, Llegue CO2. claro. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque acá empiezan los detalles patológicos. Empiezo. Análisis. Si ustedes se fijan en la imagen, tengo la representación gráfica en boron
de alguien que por X o Y bloquea el pulmón del lado izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Y qué observo? Que ese pulmón deja de ventilar. Acuérdense que ventilación es la cantidad de litros que ingresa por minuto. Es un movimiento en el tiempo. Entonces, claro, si yo bloqueo este pulmón por X o Y motivo, pues la presión de oxígeno cae y la de CO2 aumenta a nivel de todo ese pulmón. ¿Sí está claro? Ahora, concentrados por favor. ¿Eso que me provoca? Que sangre oxigenada se me junte con sangre desoxigenada. Cortocircuito. Shunt. Ayer hablamos que un cortocircuito que era mezclar sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Entonces, cuando a mí se me bloquea un pulmón, yo estoy teniendo un cortocircuito en circulación pulmonar. ¿Qué será? Una zona que el que haga intercambio estará alta y el que no haga intercambio estará baja. Por lo tanto, mezclaré al final sangre oxigenada con desoxigenada, por eso se llama un cortocircuito. Tiempo fuera. Eso que están viendo fue algo que les dije ayer, que tuvieran bastante ojo. ¿Por qué? Porque las presiones alveolares de oxígeno afectan las arterias pulmonares o las arteriolas pulmonares. Y lo que veíamos que es que hay constricción cuando cae la presión alveolar de oxígeno y aumenta la presión alveolar de dióxido de carbono. Por lo tanto, yo llamo la atención, ¿por qué? Porque el efecto fisiológico de un cortocircuito es una vasoconstricción. Entonces, yo llamo la atención, ¿por qué? Porque esto en parte, ¿qué hace? Que zona que no es ventilada se constriña para que no sea perfundida y disminuir el cortocircuito. O sea, que Tiene que ir. Pero, si el bloqueo es en la parte más alta y bloquea ambos pulmones, ambos se entran en vasoconstricción. Por eso, bloquear la ventilación trae rápidas consecuencias sobre la perfusión. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Caso que quiero mostrarles. ¿A quién le gusta escalar? Pues por favor, ya han visto, creo que 3 últimos turistas que terminan en accidentes en la montaña y muriendo solos y desamparados. Y aparte de todo, y llama fuertemente la atención, de que solo buscan llegar sin máscara de oxígeno porque esa es la panacea. Entonces yo llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque a mí sí me encanta la naturaleza y toda esa cosa, pero ¿por qué no llevan tanque de oxígeno? Y acá viene el porqué. Uno de los grandes detalles, y de hecho los que hayan hecho escaladas pues van a darse cuenta también de todos los riesgos fisiológicos que contraen, pero como les decía, ¿qué es lo que se busca? Pues llegar a alturas más grandes sin tener que usar oxígeno. Y bueno, entonces eso tiene algunos detalles. ¿Por qué? Importante. Una de las cosas que hablábamos es que las presiones de oxígeno dependen de la altura. Entonces yo llamo la atención porque, como les decía, todos los libros de fisiología les hablan desde el nivel del mar. Pero claro, hay algo que se llama fisiología de altura. Y de hecho en Bogotá hay alguien que trabaja, creo que en la Universidad Militar, con lo que es helicópteros y toda la fisiología en helicóptero. ¿Qué llamo la atención? Miren que si yo aumento la altura, pues cae la presión atmosférica, pero además
caen las presiones parciales de oxígeno. Entonces, miren esta cosa tan bella. Este es uno de los mejores laboratorios de fisiología de altura, que es de un grupo italiano y que lo construyó en la parte baja del Everest para hacer todas las mediciones de fisiología de altura. Es una cosa bellísima eso. Ahora, de hecho, pues en un congreso estaba uno de los señores que trabajaba ahí y mostraba las fotitos, no, una cosa espectacular el sitio. Ahora, ¿qué llamó la atención? Pues miren esto que muestran acá. Van empezando a hacer aumentos de la altura y van midiendo las presiones barométricas. Pero ¿qué llamó la atención? Además miden la presión inspirada de oxígeno. ¿Qué quiero mostrarles? Claro, en la medida que estas personas van ascendiendo más, miren que las presiones barométricas disminuyen, provocando ¿qué? Que las presiones inspiradas de oxígeno caigan. ¿Qué llamó la atención? Pues obviamente si cae en lo inspirado, cae también en lo arterial. Interesante, ¿por qué? Por eso yo que hagan la actividad, pero que pongan máscara. Ya. ¿Qué hicieron? Si ustedes están viendo mi pulmón, lo que veíamos con el cortocircuito que es, que si mi pulmón cambia la presión alveolar de oxígeno y la baja, esto se constriñe. ¿Qué hicieron? Hipoxia, como pasa cuando hacen altura, de hecho esto se mide en escaladores, ¿y qué hacen? Medir las presiones arteriales pulmonares. ¿Qué hacen? Lo suben a altura y empiezan a medir. ¿Qué se dan cuenta de cada una línea es un personaje? Pues lo que ustedes pueden ver es que todos con el tiempo empiezan a incrementar la presión arterial pulmonar. Entonces, claro, ¿qué considera o cómo lo siente el cuerpo? Como si ustedes estuvieran en un cortocircuito. Y las disminuciones de las presiones alveolares de oxígeno, lo que empiezan a aumentar, ¿qué es? La resistencia vascular. ¿Y eso qué genera? Que aumente la presión arterial pulmonar. Pero, y llamo la atención porque esto tiene una implicación, y es que cuando uno hace aumentos de la presión arterial pulmonar, pues si ustedes se acuerdan, en esos capilares incrementará la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, yo aumento la cantidad de líquido que va al intersticio. Entonces, el fin de todo esto es edema por altura o edema pulmonar por ascender. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Como les decía, esto se debe ver oscuro, oscuro. Si esta cosa aparece, estos disupinados blancos y esto acá, es que edema. Entonces, uno de los grandes problemas de los escaladores es que pueden tener edemas pulmonares tan severos que los lleve a la muerte. Y claro, tengan presente que uno en 5.000 o 15.000 metros, pues ¿dónde va a conseguir un médico para ayudarle? Si para llevarles comida es un gallo, imagínense que llegue un médico con cosas. ¿Y el sistema linfático también estaría afectado? Lo que pasa que es, y eso gracias por preguntar, este sistema, el sistema pulmonar, tiene una característica y es que su sistema linfático no es tan desarrollado. Por lo tanto, no espera nunca incrementos dramáticos de la filtración. Entonces, normalmente cuando se te incrementa la filtración, el sistema no es capaz de compensarlo tan rápidamente. Por eso, entre comillas, con estos que hacen posiciones de drenaje para favorecer el sistema linfático y reducir el edema. Y por eso los ponen en diferentes posiciones, ¿para qué? Para que empiecen a hacer compresiones y drenar, y drenar, y drenar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque es que duran mucho tiempo en cama para poderles quitar el edema pulmonar.
Y una de las cosas que vamos a ver es que, claro, como se incrementa el líquido intersticial, se disminuye la difusión. Por eso pueden estar hipóxicos, entre comillas. Y por eso, como les digo, pues si nosotros ya sabemos que esto ocurre, ¿por qué no se ponen el oxígeno? Y llamo la atención, el último caso de la deportista rusa me pareció súper impresionante. Porque de verdad es que si uno las ve y dice, pero es que fueron a eso. Perdón que lo diga, pero es que es muy complejo porque se van a zonas muy distantes, solos y realmente con unas grandes complicaciones que pueden tener. Y de hecho, bueno, yo no sé, en mi época existía este Pirri y este también intentó hacer su vida de ascenso y le dio su edema pulmonar y lo tuvieron que bajar. Sí, dime. Sí. No, esto es sin el edema. Y estas caídas de las presiones de oxígeno es debida por las caídas de la presión barométrica. Sí, es por altura. Ahora, detalle. No solamente existe el cortocircuito, sino además también existe el espacio muerto. ¿Qué era espacio muerto? Una zona que es ventilada, mas no perfundida. ¿Vamos a ver? Entonces, llamo la atención. Mírenlo acá. ¿Qué tengo en este caso? Tapo la circulación. Entonces, claro, si yo tapo la circulación, tengo ventilado, mas no perfundido, se me tiende a infinito. ¿Qué tengo en sí? Una zona ventilada, mas no perfundida, por eso es un espacio muerto fisiológico. Bueno, de hecho, acá llamo la atención porque acá hubo mucha interrogante. La palabra fisiológica es como normal, por lo tanto, claro, esto no es normal, pero todo lo que pasa a continuación es un proceso fisiológico. Y se le llamó espacio muerto, ¿por qué? Pues porque al igual que el espacio muerto conductivo, es aire que no hace intercambio. Por eso lo dejaron. Importante. La presión de oxígeno aumenta, la presión de CO2 disminuye. Porque está ventilado, más no perfundido. ¿Ahí estamos bien? Sí. Entonces, detalles. Bronquiolos terminales son el niño diferente son los músculos arteriales pulmonares, pero llamo la atención porque cuando acá aumenta la presión de oxígeno y cae la de CO2, provoca broncoconstricción. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que las compensaciones de un espacio muerto fisiológico es que se obstruya los bronquiolos terminales para que deje de ventilar esa zona. Otra vez. Sí. ¿Qué observo? Tomo o pongo un trombo, por lo tanto queda una zona ventilada más no perfundida. ¿Vamos bien? ¿Eso qué hace? Que se me incrementen las presiones alveolares de oxígeno y se me caigan las de CO2. Teniendo en cuenta esto, ¿qué observo? Que incrementos de oxígeno y caídas de CO2 me provocan broncoconstricción. Sí. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿qué llama la atención? Cuando hay un trombo pulmonar que sea en la principal ramificación, es súper peligroso. ¿Por qué? Porque ambas presiones alveolares de oxígeno aumentan y caen las de CO2 y se entra el sistema en broncoconstricción. Por eso, entre comillas, los postquirúrgicos los cuidan tanto. ¿Por qué? Porque normalmente después de un trombo queda algún trombito y puede terminar en circulación pulmonar, bloqueando circulación pulmonar y rápidamente se entra en ¿qué? Broncoconstricción. Para, entre comillas, si tú ves la compensación que hace,
que tú no ventiles en zonas donde no tengas perfusión. ¿Para qué? Para que tengas mayor ventilado y más perfundido el otro pulmón. Pero el problema, como te digo, ¿cuál es? Cuando tú tienes la tapada en una arteria principal. ¿Por qué? Porque si tú la tapas en una inicial, ambos pulmones entrarán en colapso. Y por eso entonces los émbolos pulmonares son tan peligrosos. ¿Por qué? Porque un émbolo te lleva a broncoconstricción y una rápida disminución de todas las presiones de oxígeno. Y por eso, entre comillas, llamo la atención en que, en este caso en particular, si ustedes se fijan, el cuerpo aumenta las presiones arteriales pulmonares por la hipoxia. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque es global. En este caso en particular, ¿qué hace? Los émbolos pueden desencadenar una broncoconstricción severa. Y por eso, entre comillas, ¿qué hacen? Ponerle algo en la circulación para que diluya la cosa y además un broncodilatador para poder aumentar la dilatación. Y por eso, entre comillas, como les digo, ¿qué hacen en posquirúrgico? Pues tener por lo menos una ventana de unas horas, ¿para qué? Para chequear que no haya algún trombo que por allá termine impidiendo el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Y dos, la otra cosa importante que ustedes también hacen, que de hecho por eso lo colocan acá, ¿qué es? Pues un seguimiento a las presiones arteriales pulmonares. Y claro, ¿por qué? Porque normalmente las presiones pulmonares no cambian dramáticamente. Entonces cuando se incrementa es porque algo raro está pasando. Entonces normalmente uno ¿qué hace? Chequear la presión arterial pulmonar. Y como les digo, normalmente esto está en 15 y debería estar en valores de 15. Pero llamo la atención porque para mí esto fue súper dramático. Miren que pasa de valores de 15 a valores casi de 60 milímetros de mercurio en algunos pacientes. Ajá. Y en términos general llamo la atención, ¿por qué? Pues como ustedes ven, no todas las personas se le incrementa de igual manera la presión, pero todo se le incrementa. ¿Por qué digo esto? Porque claro, hay variabilidad en el grado y la extensión del edema. Entonces claro, dos personas, uno la sube, uno termina más afectado que otro y es porque uno incrementa mucho más la presión que otro. Pero eso son variaciones biológicas, pero en todo se aumenta la presión. Y digo esto ¿por qué? Porque nadie es inmune a los edemas pulmonares por altura. Pero en sí la función fisiológica de esa respuesta de vasoconstricción es para, si ocurre digamos en un espacio muerto de un pulmón, es para que el otro esté más profundido y más ventilado. De hecho, una cosa importante y gracias por mencionarlo, una de las cosas que se han notado de estos mecanismos es que funcionan mucho más a bronquiolos terminales. Entonces, ¿a qué hago referencia? Claro, dentro del sistema habrá algunos alvéolos más ventilados que otros. ¿Y eso qué hace? Que esos alvéolos que están más ventilados que otros tengan presiones alveolares de oxígeno diferentes y generarán respuestas diferentes, tanto acá como acá. Entonces, en parte lo que digo que es, si tú ves este mecanismo, aunque yo lo estoy mostrando como en puntos extremos, también funciona en los puntos más ventilados y menos perfundidos, es decir, en la parte de la base y del ápex. Entonces, ¿en referencia a qué? Pues que nosotros tenemos algunos alvéolos en los cuales son más perfundidos que ventilados. Entonces, en estos que sean más ventilados que perfundidos, pues va a pasar este fenómeno. Y en sitios donde estén más perfundidos que ventilados, va a pasar eso, pero en menor medida. Es decir, él hará una ligera broncoconstricción y en el otro lado hará una ligera vasoconstricción por el medio externo que lo rodea. Es eso. Pero, y llamo la atención, pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Y por eso Boron lo pone en esta gráfica y de hecho la gran mayoría de fisiologías, tanto cardíacas como pulmonares, lo muestran de esta medida. ¿Por qué? Porque claro, hay casos como excepcionales, pero que suceden. Por ejemplo, el del balín. Y claro, normalmente nosotros, el niño se puede tragar un balín y yo no sé si ustedes se acuerdan en anatomía, tapa precisamente por vía, termina tapándome toda una zona del pulmón. Entonces yo digo esto, ¿por qué? Porque en esos casos particulares es que nosotros vemos estas respuestas tan severas. Entonces, claro, digo esto, ¿por qué? Porque aunque uno está pendiente del macro, el micro también funciona igualito.
Claro, pero cuando se tapona el otro género, profe, Sí. ¿qué es lo que preguntaba pues, María José? ¿Para qué ocurre esa broncoconstricción? Ah, claro. Pues si tú ves, entre comillas, ¿qué hace? Tú tienes esta zona que no es perfundida, más es ventilada. Sí, Entre comillas, ¿qué hace el sistema? Comprimir para no mover aire en zonas donde no se ha perfundido, donde no puede haber intercambio. donde no se mueve aire. Y como no hay intercambio, lo constriño ¿para qué? Para incrementar en zonas que sí haga el intercambio. Ya, el verdadero problema es cuando es principal. Claro, y llamo la atención, ¿por qué? Porque como les decía, el problema es si toma la parte superior, ¿por qué? Porque te bloquea ambos. ¿Sí? Sí. Sí. Lo que pasa es que esta es de gases del músculo liso. Entonces, por eso, entre comillas, acá lo que se ha hecho referencia es que oxígeno y CO2 terminan activando o AMP cíclico o IP3. Entonces, ¿qué es lo llamativo? Y por eso, entre comillas, bronquiolos y arterias sistémicas, cuando tú incrementas oxígeno, terminan constriñéndose porque incrementan IP3, igual que la disminución de CO2. Y en el caso de arteria pulmonar, cambian el mediador. Por eso arterias pulmonares son los niños diferentes. ¿A qué me refiero? Todos tres son músculos lisos, pero bronquiolos terminales funcionan igual que los sistémicos, que es que aumentos de las presiones de oxígeno se constriñen. Como te digo, se cree que activa segundo mensajero de IP3, pero no ha sido tan claro el asunto. Por eso, entre comillas, yo que siempre sugiero aprenderse el niño diferente porque los otros dos funcionan diferentes. Entonces, el niño diferente, ¿qué es? Es esta parte vascular. ¿Y a qué me refiero? Claro, que todo lo que es hipóxico o aumento de CO2 lo consume, que es diferente allá y allá. ¿Listo? Donde habría una vasodilatación, ¿no? Sí. Sí, porque si tú ves... sí. ¿Ah? ¿De esta? ¿O de esta? Ah, Gráficamente donde hay un X. yo me pensé más. No. ¿Qué es lo que muestra acá? Lo que hacen en ese experimento que es llevar a las personas a altura y medirles la presión arterial pulmonar. Entonces, las ponen en la altura y lo que miden que es cuánto es la fracción inspirada de oxígeno. Entonces ven que es baja y lo que hacen que es seguir en el tiempo qué pasa con la presión arterial pulmonar. Entonces, ¿qué es lo llamativo? Que en todos empieza a incrementarse la presión arterial pulmonar con disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Para aumentar la presión arterial pulmonar, pues un fenómeno que es la vasoconstricción. Entonces, claro, acá lo que demostraron que es que las presiones se incrementaban por hipoxia por este fenómeno. ¿Cuál que cae? Después de los 90, dice. No, yo creo que se estabiliza porque no es que haya una verdadera caída. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente las presiones arrancan en 15, por eso te decía. Y lo que tenemos es cambios por allá hasta 40, 45, 30, es decir que aunque haya una bajada, pues sigue incrementado. Es como que el cuerpo empieza A compensar, pero sigue incrementada la presión arterial pulmonar. Ajá. Sí. Ahora, ¿qué más quería acá mostrarles? Entonces, un detalle. Una de las cosas importantes del pulmón que es, como les decía, se tiene que verificar dos cosas. ¿Qué? Primero, ustedes verifican vía aérea. ¿Por qué? Porque claro, lo que deben buscar es que no haya obstrucción de la vía aérea y eso es lo que provoque que no haya movimiento en alveolos. Si uno ya encuentra que no está obstruido, pues viene el segundo bloque y es que tenga perfusión. Por eso siempre en resucitación cardiorrespiratoria, pues uno controla ventilación y después perfusión. Importante que es, claro, es fundamental comenzar a movilizar aire. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un paro respiratorio, pues va a empezar a disminuir sus presiones alveolares de oxígeno y aumentar las de su CO2. ¿Y eso qué me va a generar? Que empiece a generar vasoconstricciones.
Por eso nosotros entramos con resucitación y dándole ventilación. ¿Para qué? Volverle a dar estabilidad a las presiones alveolares, tanto de oxígeno como de CO2. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque estas maniobras deben hacerse rápido, porque si el sujeto no está ventilando y no está perfundiendo, pues va a provocar que rápidamente pierda el conocimiento y obviamente pueda rápidamente morir. Y por eso, como les digo, lo indispensable que es que el sujeto ventile y perfunda. Por eso si está desmayado pero respira y tiene frecuencia cardíaca, me da espera. Así de simple. Pero si no tiene alguno de los dos, rápidamente tengo que intervenir para mantener el soporte vital. Y por eso cuando hablamos de soporte vital, hablamos de resucitación cardiorrespiratoria. Obviamente, y llamo la atención en algo que les van a decir en neuro, es que claro, uno puede hacer resucitación cardiorrespiratoria, pero después el paciente tener muerte neuronal. Y por eso en parte, esto hay que hablarlo, porque como les decía, para mí no es vida tener frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Pero pues cada uno depende de qué significa vida. ¿Y hay un criterio para eso? Pues ¿en qué momento detenerse? Acuérdense que es cultural. Les digo esto ¿por qué? Porque lastimosamente la medicina no es un ente científico, sino también es un ente cultural. Entonces depende de la persona, de los criterios que tomen. Por eso actualmente hay algo que es una línea que es muerte digna. Pero para recibir una muerte digna se deben inscribir en planes y programas que te ofrecen eso. Digo eso porque acá en Colombia pues primero no se consigue y de donde se consigue son muy costosos. De hecho pueden llegar a valer hasta 15.000 euros. Digo esto ¿por qué? Porque suena tenaz, pero hasta para morir dignamente se necesita plata. Pero de todas maneras hay mucha gente que opta por la no resucitación, ¿no? También, Sí, pero eso se tiene que dejar por escrito y llamo la atención en eso. ¿Por qué? Porque claro, si ustedes no dejan como personas por escrito que es vida, puede quedar en vida lo que sea para sus familiares. Y si para sus familiares es vida tenerlos en ventilación mecánica, pues pueden llegar a durar hasta 5 años, como pasó con Gustavo Cerati. Pues ejemplos hay y pues como les digo, si uno no tiene esto por escrito, pues pueden tomar la decisión sus familiares por ustedes. Por eso termina siendo cultural, pero además, ustedes pueden dejar firmado tal cosa, pero si el médico que está ahí no está de acuerdo, pues no lo va a hacer. Y llamo la atención, por eso digo que es cultural. ¿Por qué? Porque pasa igual que con los abortos. Aunque en legislación está por escrito, ustedes se pueden negar a hacerlo porque no están dentro de su cultura. Y se llama respeto a lo que es decisión personal. Y por eso es una línea muy tenue y depende de los que están en el sistema de salud. Por eso, pues yo como menos mal los veo cada semestre, les digo que para mí no es vida. Pues por si acaso, no sé, no sabemos qué vueltas da la vida y por eso en parte pues uno tiene que hablar de lo que puede llegar a pasar. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Bien? Me queda mañana, no, me quedan 2 cosas. Me queda, mañana me voy con transporte. ¿Qué voy a hacer mañana? Ya tengo las diferencias de